Qué lindo que grita, por Dios. Dios mío. Vamos al aire. No, pero aparte ponía el coso dentro de todo. Sí, no. No arrancamos así, Voló y no, digo, se salió el forro. Dije, no. ¿Cómo estás, Johnny? Bien, Buenas bien. tardes para todos. Un Contento. gusto poder estar acá de nuevo con el Roña y Johnny Sin Filtro. ¿Qué contás de bueno? No sé, está bueno eso lo que me diste vos, los forros musicales. No, esto Me tocó ahora que en el mundial. No, es jodido, porque viste cuando te toca el himno, no tenés que hacerle parada. Sí. Che, contame, Johnny, vos que sos de mundo, anduviste recorriendo, anduviste por... Anduve por los pagos de República Dominicana. Oh, qué hermoso. ese Santo lugar. Domingo, Isla Saona, Oh, es Valladolid. espectacular, no, una cosa contarlo y otra cosa vivirlo. Yo lo viví, vos fuiste, lo viviste, y bueno, es lindo, hay mucha guitarrita. Mucha guitarra, sí, Sí, sobre no, guitarra. hay mucha Una guitarra. Estaba tocando esta guitarra. No sabés. Es tocar y tocar nomás, es espectacular, Bien, qué bien. No, lindo, no. la arena blanca, Sí. el agua calentita. La No, verdad que transparente, el agua transparente, ¿verdad? Sí, no te La digo gente, la gente como del pueblo, viste, educada. claro, lo que la gente allá es otra, no es como el argentino más pillo, más vivo, Claro, ¿entendés? no, ustedes Allá son más inocentes. Inocentes, Sí. Pero bueno, eso es lo lindo que uno cuando va, cuando uno va afuera, viste, se da cuenta cómo es la gente de otro país, ¿no? Sí, no, aparte del recibimiento, porque la gente agradece mucho el turismo. O sea, viven del turismo, entonces. La gente vive el turismo porque uno va y Lo que pasa gasta. es que, ¿sabes lo que me pasó? Poner, yo estaba acostado así Sí, y pasaban las chicas y te querían hacer masaje. sí. Y te cobraban, pero a mí me da vergüenza porque, o sea, viven, o sea, hacen cualquier cosa para sobrevivir. Para ¿viste? sobrevivir. No, sí, no. Por ahí capaz que uno escucha esto y dice, mira que desubicado. No. Claro. Uno, allá vos pasabas por la costanera, está tirado en la arena y te hacen masaje, todo con crema, todo. No te hacen masaje como, por ahí uno piensa que estamos diciendo otra clase de masaje, pero no. En realidad es un masaje verdadero. Claro, sí, no. No te succiona, te succiona la pierna, todo, eso es lo que pasa. Pero bueno, yo lo hablo así porque yo lo pasé, fui allá, estuve en República Dominicana, estuve espectacular, toqué cada guitarrita espectacular. Santo Domingo. En San Qué calor que hace, ¿eh? Mamá. Allá, Ahí fue el primer colonizador Cristóbal Colón. claro. Así que, Entonces ahí donde estuve, Opa. en República Dominicana y nada. Fue muy hermoso. Y después me fui a Cancún, después de Cancún fui a Brasil, y de Brasil fui a Caleta Olivia de nuevo, la puta que lo va a cagarme de frío, ¿no? Pero bueno, nada, ¿cómo cambia el clima, no? sí, que fueron historias antes, historias que ha pasado hace muchos años atrás, donde yo viajaba por todo el mundo. Bueno, y ahora están mucha gente, ¿sabes lo que vi? Mucha gente de Cuba, que se fue porque el país Y no, porque por el vivir, país, ¿viste? el país ya no da más. Cuba está quedando medio como la Argentina. Acá ya no se puede estar como estábamos antes. Ahora ya no cuesta. Bueno, Sí, lo que pasa es que allá no hay producto, no hay, o sea, carecen de todo, no hay combustible. no, allá hay producto, pero el producto está cada vez más caro. ¿Entendés? Y bueno, ahora con el tema ese de lo que está pasando, el tema de la guerra, todo eso, el combustible no está llegando. No, están desesperados porque Trump interceda. Claro. Yo hablaba con los cubanos ahí y quieren volver a su tierra, obvio, ¿no? No, pero quiere ocupar Cuba también. Es decir, bueno, pasa que este gringo quiere ocupar todo. Ya se copó Venezuela, Irán. Irán, y así va a seguir copando otros países más. Ah, por algún lado, viste, qué sé yo. Está bien. Venezuela la gente también estaba muy mal. Había mucha dictadura. En Cuba pasa lo mismo.
qué sé yo. Por un lado no lo veo bien, pero por otro lado también No, está bien, liberando. Un presidente puede mover su nación, pero no puede ser que venga otro de otro país y quiera mover todos los países iguales. ¿No? Pelean mucho por el combustible, ¿no? Por el petróleo. Venezuela tiene mucho petróleo. Sí. Y ahora así dijo, ¿cómo se llama el presidente ahí? Maduro. Maduro. Y venía a buscarme. Es más, se cae de Maduro. Y lo fue a buscar, ¿no? Sí, venimos a buscar. No le importa nada. Pero el poder tiene el poder absoluto el hombre. Hace lo que quiere y nadie le dice nada. Yo digo, venía a buscarme. Que venía a buscarme, yo voy para allá al mundial. ¿Cómo viste la selección ayer? Muy bueno, es un capo. Messi es un capo. Tiene un don. Un don con la pelota. Algo impresionante. Es terrible, pero nada. Ya no le podemos pedir más nada. Ya este pendejo con 39 años, ¿no? Capaz que para ir a jugar otro mundial también. Y yo para mí, él le gusta jugar al fútbol. Y lo juega parado, ¿no? Juega parado, el tipo hizo los 3 goles. No, pero un animal. Ya el tipo, ayer yo lo miraba y digo, ¿qué le puede pedir al tipo? Ya no puede pedir nada. Hizo todo. Para mí es un honor, un lujo. Son distintos jugadores, Maradona y Messi. Maradona era más guapo, más que iba al frente. Más que la toca, la acaricia, ¿no? ¿Saben? Tiene un don con la pelota. Donde le pega va bien. No es que le pega y va a cualquier lado, no. El tipo mete la pelota como si nada. La acaricia. ¿Viste que el arquero casi la saca, pero no la sacó, le dobló el primer gol. Claro. No, pero una cosa... es como un videojuego, boludo, verlo jugar. Y este pibe es un videojuego, porque las cosas que hace es de videojuego, ¿no? No es que hace las cosas porque hace un pase mal, no hace nunca un pase mal, hace todo bien este pibe. Pero bueno, amigo, yo digo pibe porque bueno. Yo no quería contarlo, pero traje una... Tengo una valija. No. Yo no quería contarlo, pero bueno, hace muchos años pasó una catástrofe en Santa Cruz, en Caleta Olivia, y por eso vos no quisiste contarlo por un tema personal, de cuando sufriste el robo del banco, y yo me encargué. ¿Qué es para vos una amistad? Una amistad, pasamos juntos, que estamos siempre con un amigo, uno al lado del otro, cubrirse. Porque no pasa seguido, a mí, o sea, compartir con vos tantos años, es, qué sé yo, estar en los tragos dulces y los amargos, ¿no? Porque en las buenas están todos. Cuando vos sos el campeón, estás lleno de cosas, todo el mundo quiere estar con vos. El problema es cuando estás mal. Trago dulce, pero viste que tía María, dulce. Sí, con crema, viste. Bueno, yo me encargué de traerte lo que en algún momento te sacaron. Mirá qué lindo era. Le voy a dar un abrazo a mi amigo. Gracias. Mirá lo que... Esto es el cinturón del título del mundo. Esto está... una reliquia de Caleta Olivia, seguramente, porque mi ex mujer murió y después nunca se supo dónde estaba el cinturón. Y nada, y ahora mi amigo fue allá de viaje y bueno, se trajo el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo, mirá, qué hermoso cinturón. Pero bueno, así era el otro que teníamos guardado en el banco. Y hoy en día lo tienen mis hijos, pero no son de mierda, lo tienen. Pero esto es para tener una reliquia en casa y nada, esto siempre que van la gente de los canales, la televisión, por ahí no se lo podía mostrar porque no lo tenía. Pero bueno, hoy en día lo tengo acá, así que lo vamos a poner acá para que
lo disfrute la gente. Lo que es un cinturón, ¿no? Está espectacular. Ahí se lo vamos a poner así, para que se vea todo. ¿Ves? Así que bueno, le mandamos un gran saludo a Gilbertico, el presidente de la Asociación Mundial de Box, el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo que dio esto para que Johnny pueda acercármelo para acá. Bueno, esto es lo lindo. ¿Qué se siente, amigo? Esto se siente una emoción terrible, y más cuando uno fue campeón del mundo, y más cuando yo era campeón del mundo también, porque bueno, esto llegar Hola, a maestro. lo máximo. Aló. ¿Aló? ¿Cómo le va? Pastor querido, ¿todo bien? Aló, aló. Milad Soleiman. Hola. Maestro, ¿cómo le va? ¿Nos escucha ahí? Maestro, ahí lo escucho. ¿Cómo le va? Campeón. Chapón Dumont. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga desde acá. Locomotora desde Kansas. Ya no sé ni dónde estoy. Digo, la verdad, estoy en tantos lados. Y estamos en un día espectacular. Después de una victoria tremenda. 3-0 ayer. Que ganamos con 3 goles de Leo. No sabés lo que fue arrancar el Mundial así. Fue tocar el cielo con las manos. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, muy bien. Más ahora escuchándote, mejor, porque sé que la estás pasando bien y viste el partido espectacular de lo que pasó ayer. Y bueno, nosotros desde acá lo vimos por televisión y fue un partidazo. Y bueno, tenemos al número 1 del mundo, ¿no? Así es. Tenemos al número 1 del mundo. Y déjame contarte que vos sabés que Leo estaba como en su prime, en su mejor momento, como vos cuando peleaste, que te subías al ring. Qué manera de tirar latigazo, como toda la Chance Number One. Escuchá, pero vos sabés que Leo estaba, lo vi algo que no veía hace rato de él, que era ir a defender. O sea, el tipo corría como si fuera un defensor abajo, estaba como loco. O sea, se lo ve por lo que se vio ayer, que quiere ganar este mundial sí o sí. Este lo quiere ganar, no es que dice, bueno, ya gané el anterior. No. Salió endiablado, ¿me entendés? Más que endiablado, bendecido, digamos. Salió bendecido para ganar, así que tenemos toda la fe. Hoy empató Portugal, viste, todos los grandes. Hay 2 grandes nada más en el mundial, que aparte de nosotros, que ganaron, uno Francia y otro Alemania. Después no pasó naranja con ninguno en el primer partido. Así que vamos bien encaminados, gracias a Dios. Con mucha fe, ¿viste? Pastor, le hago Sí. una consulta. ¿Cómo está el clima ahí en Estados Unidos? Del Mundial. El clima está bueno. Hoy está nublado. Vos sabés que no salí mucho porque ayer me acosté tarde. Estuve con un prócer argentino jugando al truco hasta las 5 de la mañana. Con Carlitos, la Mona Jiménez. Entonces, acá me tenés levanté pareja, hace un rato. Tenés pareja, acá ¿Eh? somos campeones nosotros. Ah, ¿sí? Sí, ¿Son sí. pareja? ¡Flor y Truca! Bueno, acá jugamos con Flor, ¿eh? Acá se juega con Flor. No, la flor no existe, no. Jugase con... No, pero pará, ¿sabés lo que pasa, locomotora? Que yo tengo muchos dichos, entonces, y me toca mucha Flor, no puedo no jugar con Flor. La pampa peló el ombú, y el ombú la cerujiresa, y el burro, con su gran corazón, peló una flor y una cabeza. ¡Flor y Truca! bien. Yo cuando dijo burro dije chao, acá. Yo cuando dije la cabeza me miré yo. Bueno. Muy bien. Pastor, Claro, te preguntaba si por no el... me pones truco, si no me pones la flor, me tengo tanto dicho que es una lástima, ¿me entendés? Y lo dicho hay que decirlo, porque la gente... Claro, lo dicho hay que decirlo. Y aparte dejabas afuera el azar. O sea, en el sentido de que está bien, el truco gana el que sabe jugar o el que sabe mentir, pero el azar también compite ahí. Porque si a vos te tocan 3 iguales, estás esperando eso, todas las manos. Entra el azar ahí, ¿entendés? Claro, La suerte. Así que tuviste con Carlito de la Mona Jiménez. Sí, estuvimos con Carlito ayer, después del partido, con el Checho Batista.
jugando al truco. Si lo ve ahí si lo ve a Carlito, mandale mi saludo, decirle saludo al Roña. Yo lo llevé a cantar a Caleta Olivia. Así, mirá. Lo llevaste Ronnie a Caleta, sí, es un capo, la mona. Un capo. Aparte, escuchá, nos contó historia, nos quedamos hasta las 5 de la mañana, era como escucharlo a Diego. Claro, ¿entendés? claro. Sí. Era como escucharlo a Diego, las historias que te cuenta, ¿viste? Y todo mirándolo, con los ojos abiertos. Es un grande, Carlito, es un prócer argentino. Está igual que yo cuando lo vi a Nicolino Noche, ¿viste? Me quedaba escuchando la anécdota que decía Nicolino, ¿viste? Cuando peleó con Takehara, cuando peleó con Chakiyama, ¿cómo se llama? Japón, ¿viste? Cuando ganó en Japón, contaba toda esa historia, ¿viste? Pero bueno, te estoy hablando de muchos años atrás, cuando ya falleció, pero yo lo escuchaba cuando contaba historia, es como todo. Claro. A mí, el ídolo mío fue la Pantera Saldaño, la Pantera tucumana. Y yo cuando lo veo a la Pantera, me quedo hablando con él porque me gusta escuchar la historia de él, ¿no? Claro, más vale. Bueno, eso nos pasa a nosotros. Imagínate, yo tengo 44 pirulos. La mona tiene casi 70 y tiene un recorrido, ¿me entendés? Que tiene historia para contarte. No sabés lo que fue esa mesa. Ojalá hubiera podido tener una cámara, pero era medio privado el asunto, ¿viste? Claro. Y el loco contaba y de repente arrancaba a cantar, ¿entendés? Sí. Soy un muchacho de barrio que está en horario cuando hay que cantar y todos aplaudíamos, no sabía, faltaba borro. Sí. Claro, te pone a charlar y de repente sacaba un tema. Claro. Entonces, doble emoción. Estábamos en el mejor teatro del mundo, ¿me entendés? Era un show privado. Un show privado. Y con truco de por medio y comíamos unas pizzas. No, cuando llegué digo, estoy en el paraíso, muchachos. Yo llegué un poquito tarde y no sabía que estaba, ¿viste? Loco. Yo digo, mona, no, una cosa de loco. Y hoy capaz que le metemos otra vez, porque nos quedamos hasta el viernes acá y después nos vamos todos para Kansas, para Dallas, que juega el segundo partido de Argentina. Pastor, te preguntaba el clima mundialista, ¿cómo está ahí? ¿Cómo se vive en Estados Unidos? No, una cosa de loco. El clima mundialista, una cosa de loco, la verdad. Ayer, Kansas es una provincia argentina. Viene Tucumán, Salta y Kansas ahora. O sea, somos todos argentinos acá. 60.000 cosas había, ¿no? ¿Argentinos? Y casi 70.000 había. Porque imagínate lo que no pudieron entrar, que estaban afuera. ¿Viste? Claro. Muchos que vienen a ver si pueden entrar de alguna manera. Claro. Pero no sabés, era todo celeste y blanco. Los argelinos de verde, había tres era demasiado. Éramos local. No, si el argentino cuando va afuera a cualquier partido, ¿no? Yo he ido con Boca a Japón, ¿entendés? Y era... No, los japoneses no entendían nada. Cuando fuimos a Japón eran todo hincha de Boca, azul y amarillo, y ahora estuve viendo allá por televisión, eran todos celeste y blanco. Sí, bueno, es una emoción terrible. Más Boquita, escuchá, Roña, yo soy el millonario, pero lo de ustedes es una cosa espectacular. No, eso es de otro planeta, yo lo admito. Mirá que yo soy un tipo que siempre digo la verdad, aunque sea de otro cuadro. Lo de Boca, cuando vienen a Miami, viniste a Miami acá para el Mundial de Clubes. No fui. No, bueno, vos no sabés lo que era Miami, o sea, era Boca, o sea, era todo Boca. Metías un restaurante, era azul y oro. Boca, entraba a cualquier lado, a una ferretería, Boca. No, lo de ustedes... Pastor, ¿y vos estás viviendo allá? Sí, yo vivo acá hace 8 años ya, para 9. Mirá. Pero yo vivo en Miami vivo yo. Miami. Claro, la mejor ciudad del mundo después de Buenos Aires. Yo estuve viviendo en Miami Beach, al lado. Mirá, yo también vivo en Miami Beach. Yo vivo ahí. Bueno, yo viví ahí. Claro. Yo viví ahí. Mirá, ¿en qué año vivías acá? No, vivía en 2000, en 98, por ahí. 98, pero estaba con el boxeo acá. Claro, estaba con el boxeo, estaba cuando vivía Gabriela Sabatini ahí también. Claro. Bueno, así que de esa época. Che, ¿y qué pasó? ¿Te fuiste? ¿No te gustó? Sí, me encantó, olvídate. Eso era Buenos Aires con playa.
Es Buenos Aires con playa, Claro. no hace falta hablar inglés, nada. No, ahí todo latino, ¿entendés? Vos, no es necesario hablar en inglés ahí, porque todos saben hablar español. Pastor, ¿y Claro, vos estás ahí no hace falta. está en la barra Sí. del Inter de Miami? No, yo, a ver, los de la barra los adoro, somos todos amigos, pero yo no soy barra, yo estoy más en la parte periodística y empresarial, ¿me entendés? Yo me muevo más en el sector jugadores, en el sector que voy ahí a cubrir los entrenamientos, laburo para FIFA, ¿me entendés? Ah, bien. Pero puede ser que algunos me crean, porque soy grandote, mido casi 2 metros, peso 125 kilos. Roña, ¿sabés lo que era para cuando estaba con el diablo? Era una locura, pero ahora que estoy con Dios, soy un tipo más tranquilo. Y me dedico más a la parte empresarial, ¿me entendés? Mucho, ponele ayer, te tiro un dato, ¿no? Te tiro un dato. Ayer estuve en la suite de FIFA, ¿sí? Comiendo salmón, mirando el partido, una suite para 15. Decí cuánto valía la suite que tuve ayer. Tirá un número. Hace 15.000. Por 3 horas de partido. 10.000 $10.000. $10.000. $250.000 la suite que tuve ayer, el partido de Argentina, el primero. Obvio que no lo pagué yo, ¿no? Obvio, fui invitado. Pero me entendés lo que te Me digo. compro 5 yo me muevo departamentos. Con eso que paga la entrada, me cobro 5 departamentos acá. Claro, Hay que- bueno, pero por eso te digo, Dios me metió a mí en el sector empresarial, ¿me entendés? Yo me manejo con las marcas, yo me manejo con los empresarios y con FIFA. Laburo para FIFA, llevo jugadores, los meto acá, los meto allá, hago presentaciones. Entonces tengo una muy buena palanca, ¿entendés? Claro. Pero siempre tipo de traje, pipí cucú, como dijo nuestro queridísimo Monzón, que tenía que decir merci beaucoup, dijo pipí cucú, Pipí cucú. que quedó para la historia. Pipí cucú, ¿te acordás? No, amigo, pero la presencia es todo, olvídate. No, claro, la presencia es ¿Se todo. vende La traje, presencia. señor Castro? Claro. ¿No? Ah, yo cuando me pongo el traje. Imaginate el roña de traje. No, no, lo que pasa es que yo ando de traje y soy el señor Castro. Pero ando así, Claro. así soy el Roña Castro. ¿Entendés? Claro, Pero es bueno, así, es así, es así. Como Pero este Estados trata. Unidos, aparte, es todo imagen, ¿viste? Estados Unidos es el exactamente como te ven, te tratan. Acá Claro. todo es la imagen, todo. toda la imagen, sí. Pero Pastor bueno, querido, te agradecemos por la charla. Esperamos pronto poder verte acá en Buenos Aires o capaz cuando, viajamos nosotros. cuando venga para acá te queremos ganar en otro programa, así hablamos. Amén, amigo, claro que sí. Veo lo que hacés con el comedor. Te felicito, Roña. Te Gracias. felicito, que Dios te bendiga en ese comedor y que la gente te siga apoyando, ayudando. Y acá vamos a ver si conseguimos algo. Sabés que siempre tiramos un centro, que siempre estamos con el pueblo. Amén. Hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por el Roña, por todos los muchachos, los bendecimos y que tengan un programa y una vida maravillosa en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Amén. Dios los bendiga, muchachos. Gracias, pastor. Nos Bendiciones. vemos. Te queremos, amigo. Dios te bendiga mucho. Chao, chao, muchachos. Chao. El pastor, qué grande el pastor. Amén, pastor. Amén. El pastor era como tenía la voz de Coso, de Coco Basile. Sí, medio parecido. ¿Viste que dice que antes estaba con el diablo? Me parece que el pastor andaba de gira. Para mí le sigue dando la merluza. Pastor, déjate joder. A mí no me engañan, pastor. No, pero bueno, qué buen tipo. Sí, la verdad que sí. Sí, un un- excelente tipo, espero. Sí, $250.000, que nos manden un par de dólares acá para los comedores, Pero boludo. después tenés 5 departamentos comprar acá. Qué grande. Claro. Así que bueno, amigo, ahora tenemos una invitada especial. ¿La invitada? Sí. Muy bien. Que viene de una provincia muy linda de nuestro país. ¿De El Chaco. qué? El Chaco. El Chaco Forever y está No, Chaco. Está el Charata. Charata. Ahí Charata, toda la gente claro. de. Después está. Ay, un montón de. Conozco mucho el Chaco. ¿El pana de dónde es? El pana. La Escondida. El pana de acá De Quilmes. de la villa. No, pana. ¿De qué parte son? De la Escondida, Ah, de la Escondida. La Escondida. Este se mandaba cada una, cada escondida se mandaba. Sí. Pero Y el pana. pero ahora la cuida la No. mujer, ¿viste? Porque tiene miedo.
Para No, mí tiene pero miedo. ya le entró el agua. Sí, Sí, ya la le entró. catarata le entró. Sí, olvídate. Este pana, yo, que vos, me fijo bien por dónde. ¿Por dónde te está goteando? No vamos a hablar del otro hombre porque el otro hombre es Jetta, No. Es Jetta, Así. Sí, el limón. No. El limón aparte, si supiera la verdad, un día le vamos a contar. Un día le vamos a contar la verdad. Un día le vamos a contar la verdad. Porque no se muere. No, Sí, sí. que en cualquier momento cuando nos va a enojar, No, sí, Vamos a contar. olvídate. Sí. Le voy a decir lo que hacía el gato. Qué malo que soy. sí, eso es terrible. Y bueno, ahora está enamorada, me parece, nuestra invitada. Nos va a contar ahora. ¿Cómo que? La mitad de hoy. Sí. Y sí, yo creo que está enamorada porque pasa que como dijo un novio, como dijo a la distancia, ¿no? Sí, a la distancia. No sé ¿Cómo cómo es? mierda, como el novio a la distancia. Porque dijo, tengo un novio en el Chaco, Ah, pero le está entrando el agua, dice. sí. Mirá, no puso Por bueno. la inundación que hubo, pobre. Claro, porque ya en el Chaco tuvo inundación, entonces le entró el agua. Claro, nos puso bien la chapa y No, olvídate, de la canaleta quedó abierta. la compuerta. La compuerta, no, se llenó de agua, olvídate. Pero Así que por- bueno. Máximo, ¿tenemos la silla o no tenemos? Ah, bien. Sí, sí, por supuesto. Ah, ¿pero dónde está? no, Ah, no lo había visto. Bueno, Michelle, muchas gracias por venir acá Gracias chicos a nuestro por programa. invitarme. Hoy fue un día especial. ¿Por qué? Muy Oh. especial. Muchas gracias. ¿entró ahí? Pero no, sí. Perfecto. A ver. Ahí está, muy bien. Un día especial porque bueno, desde hace dos semanas que no hacíamos el programa y bueno. Ah, sí. Sí, hace 2 semanas que pasa que mi amigo se fue de vacaciones y bueno, volvimos de nuevo. Iba a comenzar yo el programa solo, Ah, pero gracias. no me dan los tiempos. Y bueno, ahora como vino Johnny, ahora me dan los tiempos, podemos seguir hablando con la gente, ¿no? Porque teníamos varios invitados y no lo pudimos. Sí, no pudimos. Pero bueno, ahora nos vamos a poner a tono. Ahora nos vamos a poner a tono, así que ahora tenemos Sí, la primera invitada. Ah, muchas gracias, Michelle, por Un gusto, venir. chicos, un placer estar con ustedes. Muchas la verdad. gracias. Increíble, la verdad. Gracias por la invitación. Bueno, viniste hace poco de Chaco. Sí, ¿Estuviste de hace una viaje por allá? semana, así que nada, estuve a full con los programas, grabando con el mío, con el MNTV de Michelle Notagay. Estuve en el desfile Roberto Piazza, cubrí todo el show, estuvo muy bueno. Y se hizo algo espectacular porque vino Mirta Legrand, todo, un desfile increíble, bien. de alta costura. Muy bien, Sí, muy sí, bien, sí, sí. Sí, además sabemos que Roberto Piazza es el número 1. Y hoy en día sí, 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 sí. hoy en día sí. ¿Cómo la viste, Mirta? No, muy bien, muy bien, muy contenta. Habló con él, le pidió ¿Sanguchito? disculpa, viste que en su momento se habían peleado. Sanguchito, dice. Así que, ¿más acá? Máximo. Perfecto, listo, ahí. No, quilombo, ¿no? Y bueno, No, y no, eso, no, viste, estuvo bueno. Y ahora tenemos grabaciones, se viene la factoría argentina con JR Producciones, que va a ser la segunda vez que le hago la entrevista, así que estoy metiendo un poquito de internacionales como me gusta a mí, viste, los reggaetón y toda esa onda. ¿Qué es la factoría? Reggaetón de la vieja escuela. Había una banda llamada Factoría, ¿no? Sí, él es cantante, claro, es una cantante. Y ahora, obviamente, volvió con todo. Siempre estuvo igual, pero viste que el reggaetón de la vieja escuela se escuchaba antes y ahora como que volvió a sonar, viste. Sí, sí. Como Macano. todos Sí, esos pasa la cantantes. música. Ahora, ¿vos te gusta la eso? música, la Recate. música de antes. Claro, de la Claro, vieja escuela, le La vieja decimos. escuela, claro, Sí, la sí. época mía. Claro. Yo ahora empiezo un programa con mi novia, con Noelia, también con todos los cantantes, sí, sí. Copado. El 16 de julio largamos el programa. Qué lindo. Sí, sí. Y también de la vieja escuela. Eso, Porque está bueno eso justamente porque ahí vuelve estaba- todo, ¿viste? Estamos hablando con el pastor y bueno, voy a traer a Carlito La Mona Jiménez, a todos los cantantes de antes, ¿viste? Sí. De la vieja escuela. Sí, está bueno. Y vos es lindo que pase por esa trayectoria, ¿no? Porque Claro, a mí me gusta Vos- todo igual. Igual pero yo vos no te acordás mucho de eso, de la vieja escuela. Sí, igual uno cuando fue chico uno escuchaba todo eso porque es lo que estaba de moda. Y ahora uno se va adaptando a la nueva generación, que por ejemplo es la guaracha, que está de moda.
Yo, por ejemplo... Ahora eso empezó ahora. Claro, ahora. Igual la guaracha vino, ya apareció hace 6 años atrás y recién ahora la pegó. Pero viene de Colombia, Chile y ahora llegó a Argentina. Es la música que está de moda ahora. La guaracha, sí. Sí, que se escucha mucho acá en Buenos Aires, pero si te vas al interior es como que muy poco, pero está sonando. No, pero el interior no es mucho la guaracha, más el chamamé. Por esto de la Mira, guaracha- yo fui ahora hace poco al boliche Oxium Disco, que es la única disco que tenemos en Castelli, y se escucha buena música, la cumbia A ver, cheta. yo no saco, ¿no? Pero ¿cómo se baila esa guaracha? No se baila. No, es ahí. Es esto. medio- Pero ahora perdió el glamour, porque antes vos ibas, chamullaba, charlaba, bailaba. No, Ahora, es ¿cómo que haces? ahora se chamulla por redes sociales, es Pero distinto. está mal, eso está mal. Claro. Bueno, yo por ¿Cómo ejemplo que? no chateo, Pero- ¿viste? No me gusta chatear, o sea que no es imposible levantarme un pibe o alguien Pero en pierde. Instagram. Pero vos dijiste tener un novio... Bueno, pero estoy contando que es imposible que responda a los mensajes. Bueno, pero bueno, viste. Yo te estaba escuchando fuera del micrófono que tenés novia larga distancia, ¿cómo mierda dijo? Sí, flecha U. Flecha. Muy buena esa. Está bueno, ya está, no sé. Ahora, ¿en Chaco tenés tu novio? ¿O no? Sí. Un hace pretendiente, no. Claro, novio. claro, no, nos conocemos hace muchos años de chiquitos igual. Yo mucho no quiero hablar de él porque él es muy reservado, él no Ah, es... muy ¿Qué fueron, tímido. jardín? Claro, de chiquito nos conocemos y es como que, viste, él no Vos está en fuiste el al jardín. ambiente. Sabés Claro. sabés compartir, ¿no? Señora. Claro. Viste la titera, Pero de porcelana. viste que hay personas que no están en este ambiente y es como que no, tampoco le... Lo o que sea, pasa es no que- van a aparecer, ¿viste? Lo que pasa es que Claro, la gente del interior no es lo mismo que la ¿Vamos, gente de Mate? acá. Sí, sí, sí. Ay, No gracias. es, no es lo mismo que la gente acá de capital. ¿entendés? Hoy uno cuando se acostumbra acá a capital, cambia todo. Pero la gente del interior sigue siendo la gente de allá. Claro, a mí me gusta mucho la gente de allá porque es más básica. O sea, La gente del interior. del interior, Claro. claro, es más básica, más simple. Y acá es medio diferente, pero bueno, uno se va Vos adaptando. ponete a al pensar, lugar. hoy en día vos tenés una conversación con una persona y a los 2 minutos está con el teléfono. Claro. O sea, no hay visualización, no tenés tacto. Pero pasa que... O sea, esto de que vos me decís una pareja a larga distancia, ¿cómo hace? No, pero acá ahora cambió todo. Ahora, en esta época. Porque antes No había en el nada. interior no tenías que sentar a comer y comías. ¿Entendés? No es que estaba con el teléfono. Ahora vos te sentás a comer y todo el mundo está con teléfono, ni bola. Sí, ¿entendés? verdad, cambió mucho. Cambió Ah, todo. pero a ver, antes vos tenías que poner el tiempo de extrañar, qué sé yo. O sea, hoy te sacan una foto, te las pelotas. Claro. Bueno, pero hoy cambió toda la tecnología esta que estamos viviendo en este momento, está muy adelantada. De hoy los pendejitos ya de 3, 4, 5 años ya están con el teléfono. Claro, porque ahora hay jueguitos y se van adaptando a todo lo que está a la moda, el TikTok, los videos. Antes Entonces, había jueguitos también, ¿eh? Sí. Vos tenés una valija, ¿no? Yo tenía valijita de jueguitos, ¿sí? ¿sí? Sí, sí. Siempre llevaba esa Juegos valija. musicales. Qué Sí. copado. Están buenos, ¿no? Sí, sí, el gordo me lo agarró. El mecánico me lo agarró. Me fui a agarrar una trompeta, No, sí, no, terrible el gordo ese. Y la flauta. No, sí. Gordo, le volví una valija. Sí, gordo. Te volví dijo. la valija. Boludo, éramos Claro. tan felices con esa valija y vos no sacaste la valija. Gordito. Pero bueno. Era la del mago, la valija. Sí. Era la varita, todo. Y después agarró el hombre malo ese, ¿eh? El hombre malo también la agarró. Michelle, me llama la atención tu tatuaje. Ah, ¿este tatuaje? Sí. Y me gustó, viste, el Pero ¿por qué diseño eso? y es de Illuminati, también lo tengo acá. Ajá. Tengo acá el santo. Símbolo. Soy creyente a San la Muerte. ¿Ah, sí? Sí, sí, tengo acá también tatuado. Acá en el hombro. Ahí. Ah, mirá vos. Y del Gauchito Gil, así que bueno. ¿Están, lo hace fuiste a mucho ver? tiempo. ¿Están los Sí, dos juntos siempre, ahí, cerquita? sí. Están. Están cerca, es en Corrientes, lo fui a ver. Primero era creyente del Gauchito Gil y después me fui al San la Muerte y bueno, tengo fe en el santo. Ah, mirá vos. Sí, creo en Dios, pero tengo fe en el santo. Sí, yo fui a los dos. Sí, Sí, fui al Gauchito y pasé por ahí, a la muerte. claro. Están a 30 kilómetros. Sí, ahí cerca. Sí, cerquita. ¿Y vos sos creyente del Gauchito? ¿Del Gaucho o de los dos?
Yo soy creyente de Juan Pablo. No, porque pasaste, dije, capaz que fuiste... No, fui a hinchar la pelota, fui, ok. no, pero sí, si vos le pedías, el gauchito siempre te da. Sí, 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 sí. es real. Sí, yo fui, pero fui porque quería conocer el lugar. Ah, claro. Nunca le pedí nada, nunca. Pero dice que vos si le pedís, dice que te da, ¿no? Sí, te cumple. También son promesas que uno la tiene que hacer, ¿no? ¿Y el tatuaje, por qué decís los Illuminati? Me lo hice más que nada porque el diseño me gustó, o sea, por eso. En la mano también. Te inhibe, pero te me está lo mirando hice. ahí. Pero vos ya le habías mirado el cuerpo. Yo pensé que me estaba mirando la ropa, porque yo está sí. muy linda mi ropa. No, me llamó, no, sí. Yo les quiero contar mi ropa, saben que me la hizo una modista del pueblo, de Castelli. Mirá. Y fuimos a comprar tela y le digo, haceme una ropa, y bueno, se llama Jolly Frank y ella me hace ropa desde que yo tenía, no sé, ¿Cómo se llama? ¿Jolly? Jolly Frank. Y ella me Jolly, hace... te mandamos un Una gran abrazo, un beso grande, y Jolly, ahora te voy a llevar si me hace un traje. Bueno, Ah, está. te voy a comprar Claro, tela, quería te voy a comprar tela ahora. Claro, tenés que comprarle tela y hacer que te haga, porque yo hago eso. Es una genia, la verdad que muchas ropas que... Castelli está cerca de Charata, está ahí. Charata, Claro. Está Pinedo. Ahí están los carnavales, muy sí. lindo. Yo tenía una novia ahí en Pinedo. Mirá. ¿Pinedo? Sí, bailaba la comparsa. Qué lindo. Era una guitarra. Pero Sí, en Castelli, te cuento que en Castelli tenemos también las mejores comparsas. Hay 4 ¿Ah, sí? o 5 comparsas que son buenísimas. Ahora, es verdad Bueno, que Castelli- Estrella Tropical, Castelli era de- Gualo Alala, El Sol. Yo cuando fui Son todas muy habría lindas. 40.000 habitantes, 50. Ahora está más grande. Sí, ¿o? está más grande ahora. ¿Creció? Sí, creció mucho. Claro. Y el pueblo ya es ciudad ahora. Nada. Ahora, nada, porque Sí. es verdad. Hay asfalto, las plazas ahora- muy lindas. Ahora, todo. ahora La pusieron, verdad, ahora pusieron semáforo. Antes sí, no había, hay cámaras. antes no había semáforo. Ahora, Claro, no había semáforo y ahora tenemos cámara, todo ¿viste? está muy No, lindo no, ahora no, el sí, lugar. no se adelantó mucho Castelli. Ahora, ¿es verdad que las chaqueñas son fogosas o no? Hay muchas Contame la chaqueñas, verdad, hay muchas boludo. chaqueñas, sí. Vos hay tuviste la de la comparsa, ¿cómo era? Era re fogosa, olvidate. Sí. La bailaba. ¿Era un fuego? Sí, era. ¿Vos nunca Eh, tuviste con una chaqueña? No. ¿Y a vos quién te contó eso? No, yo lo escuché. Ah, es verdad, sí. o sea, te estoy No, Sí, entonces- la preguntando verdad, si- les digo la verdad, están las chicas más lindas. Son todas preciosas. Sí, muchas chicas lindas en Chaco, sí. Muchas gringas. Las chicas hoy se cuidan, van al gimnasio, los chicos también, está lleno de gimnasio. Antes había 1 o 2, y hoy ahí... Ahora hay muchos Todo. chicos que usan aparatos, ¿no? Lo ponen todo. Se ponen un aparato acá, en todos lados. aparatos. O son unos aparatos también. No, son un aparato. No sé, pero... ¿Cómo lo viste a tu pueblo? Lo vi muy lindo, creció mucho, a pesar que hace un par de meses tuvimos inundaciones, pero bueno, vi lo que la municipalidad trabajó mucho con eso también porque ayudó. ¿Viste? Pero Hay eso- gente que se le inundó, perdió el mueble, camas, y bueno, Todo. donaron muchas cosas, sí. Pero debe ser hace muchos años que no pasaba esto porque... Muchísimos años. No, nunca pasó. No, No. No, Yo no. de Che, que ¿y qué te trajo a Buenos Aires? me trajo... ¿A qué edad viniste a Buenos Aires? Yo tenía, ponele, 19, casi 20 tenía. Pero yo ya estaba en una agencia de modelos en el interior. Ya a los 14 años ya desfilaba, hacía publicidades con alfajores, era promotora ahí en el pueblo. El único boliche Allá hacía, en- claro, hacía desfiles con famosas y yo desfilaba, así arranqué. Siempre te Tenía gustó la moda. Claro. Y siempre miraba la tele y decía, yo quiero ser Moria Kazan, yo la amo, y me quería, la admiraba tanto, que yo decía, yo voy a estar ahí. Y re chiquita, imagínate, iba al colegio. Y ahí siempre la admiré y es como que hasta su personalidad, aparte de todo lo que es ella, ¿no? Y así me preparé y vine para acá. Y acá arranqué a estudiar teatro, todo. Seguí con modelaje. ¿Y viniste sola? Vine con un productor, Roberto Wallerstein. Ahora ya no está, él falleció. Y bueno, él me estuvo conmigo en mi carrera todos los años y me preparó Bien. la producción de televisión, que hoy tengo mi programa.
Por eso tengo mi programa, porque él me preparó, o sea, yo sé lo que está detrás de cámara. Claro. Produzco un programa, hago todo lo que es producción. Entonces ya tengo la escuela por él. Tenés experiencia en programas. Claro, uno, viste, cuando recién comienza. Claro, mi programa de MNTV estuvo en Argentinísima Satelital, mucho tiempo, un par de años estuve ahí. Y después empezaba a meter streaming porque es lo que está hoy de moda. Y ahora cubro mucho, por ejemplo, hubo una temporada que hacía boliches, todo boliches. Cubría Terrible Lunes, iba a los shows, hacía la entrevista ahí, y que el contacto me lo consiguió ahí mi mejor amigo Fernando Rego, que él labura en la noche, en los boliches, y ahí fui. Es más, yo, por ejemplo, yo no salgo a bailar, sino los lugares que él trabaja. O sea, me pueden invitar a cualquier lado, yo no voy, pero solo donde él está. Capaz que el lugar no me guste, porque me pasó, pero voy por él, ¿viste? O sea, él me cuida, los lugares son reservados. ¿Y los invitados quién te los lleva? Los invitados, los artistas en el programa, yo los contacto, directo. Mira. O mi productora Romina Tassinari, que ella hace también la producción, todo lo que es digital y todo. Pero sí, es como que a mí me gusta buscar, ¿viste? ¿Cómo ves las parejas hoy en día? Muy ¿Cómo son? ¿Cómo te fue en el amor? En tu muy vida. mal me fue, siempre. Tuve 2 novios, o sea, el primero que tuve un caso, que bueno, Mirá vos. que... Esta, si la metés en la pileta, no está tan pinchada, ¿eh? No hace tanta burbuja, ¿eh? Tuve 2 novios, ¿no? Y el primero, bueno, tuve casos que muchos saben de... Pero vos me contaste que estuviste casada. Claro, él fue mi primer novio, este primero, que es del interior, el chico. ¿De Chaco? De Chaco, Castelli. Y después, con el tiempo, me casé con un chico, médico, todo, y bueno... ¿También de dónde? Él es brasilero, Ah. pero está acá, estudió acá, se recibió todo acá. Bueno, Bueno, pero no diga, le contó, porque ya ahora empezamos a contar el No, otro. no. Empezamos a contar el otro del Tuvo jardín. un coso, el Pará, jardín, el del jardín. el médico, Sí, el No, Castelli. bueno, por eso. El que se casó. Sí. Bueno, por No, eso... ya pasaron 4 o 5. No, el del Castelli, Todavía no lo probaste. el de Castelli fue mi primer novio que estuve muchos ya, años. Dijo 2 horas, ya No, van no, 3. No, pará. Pará, ahí. Ah, todo el rato cuando- Pará que empezamos con el de jardín primero, después pasamos de primaria, después de secundaria. Es que lo Ah. más loco que los dos se conocen. Ah. Ah, mira. mira. Ah, no me digas que eran amigos. No, le entró Dentro del lago, boludo. No eran Uy, amigos, conocidos. Bueno, no, estuve mucho tiempo con el primero. José María se llama el chico. ¿Listorti? No. No, José María es la PAC, no, nada que ver. Es del interior igual. Bueno, con él fue mi primer novio y después me casé con el brasilero. ¿Te Y eso casaste? claro, me casé. 2 novios Eso nada no. más. ¿Y el del jardín? No, y bueno, y lo estoy conociendo ahora, viendo qué onda. Ah, o bien, sea. no, entonces no. Ya. No. Te tenés que venir a Buenos Pero Aires. tú muchos años estuve soltera, o sea... Podés estar recién sola ahora. bien. Sí, hoy estoy acostumbrada a estar sola. Entonces se mete a la pileta y no hace burbuja. No. No. Ah. Pero 2 novios nada más en toda tu vida. Bien. Sí. Bueno, Y viendo qué onda, ¿viste? Uno nunca sabe. por ahí este va a ser para siempre. Eso. No sé. Pero bueno, eso no Sí, pero tiene campo, tiene todo, tiene vaca, todo. ¿Ah, sí? Sí. Lo que le van a entrar los cuernos. Ay, son terribles, chicos. No, pero ustedes. dice que la del pueblo son fieles. Sí, ¿No? son ¿Cómo son las mujeres del Chaco? ¿Son fieles? Sí, son fieles, son muy... Muchas son de ama de casa. sí, ahí. muchas de que son, Tomadora. no, virgen. Están en la iglesia acá, en la iglesia allá. Ay, qué tremendo. ¿Usted es fiel, señora Michelle? Sí, yo soy fiel. Sí, no me gusta estar con 2 personas porque es como, encima que no me gusta chatear. Para arrancar no podría conocer a otro. O sea, no, soy muy... ¿Te fueron infiel alguna vez? No, nunca me enteré. ¿No? No, nunca me enteré. ¿Sabes que no? Pero bueno. ¿Cómo ves las parejas hoy en día? Porque generalmente pasa todo lo mismo, siempre celos, redes sociales, Sí, bueno, es lo normal. A mí me pasó. manipulación. ¿Pero a Claro. vos te pasó con las redes sociales?
Con todo. O sea, yo las dos personas que tuve, que los nombré, ellos dos eran muy celosos con todo. Me celaban hasta que, como si tenía un primo o un hermano, o sea, eran tóxicos de verdad. Yo con mi novia, yo no tengo problema. Pero si busca, encuentra. Si vos me agarra el teléfono, va a encontrar. Claro. Pues yo tengo toda mi ex, tengo todos mis hijos. ¿Ah, sí? Yo siempre lo hablo. Yo tengo Porque vos tenés hijos. Yo tengo 15 hijos. Claro. Así que, viste, a mí, yo hablo con todas. Ujú, y está bien. Son madre de mis hijos. Y ya no Ahora soy... la pregunta, ¿no? La gente pregunta, ¿el Roña le sacó brillo? Olvidate. Sí, la demostró, ¿no? Era metabol y pase trapo. Pero bueno, ¿qué hace? Fue En ese momento no había tele, no había nada. No, y después... Claro, ahora entiendo. Después empezamos a comprar televisor. No, pero en Chaco también, ahora está superpoblado Chaco, ¿no? Claro, Sí, sí, imagínate ahora que- todo redes Yo sociales. cuando fui había 40.000 habitantes, ahora hay 80.000. O sea que le mandaron el pase No, bola y- no, Ya hoy es una ciudad. claro, Sí. le metieron bola que da miedo. ¿Lo quieren a Coqui allá? No lo quieren. Por lo que pasó con el caso de Sena y todo eso, viste que hubo... Y lo que pasa Es que, raro, bueno, ahí pasa por que lo que yo me enteré, perdió votos. cuando siempre hay problemas en un gobierno, el gobierno queda mal, ¿entendés? Claro. Pero bueno, el Coqui era... Igual en su momento ayudó mucho porque Ahí voy a- hizo todo lo que son planes para la gente que realmente necesitaba, así que eso estuvo muy bueno también. Queremos contarle que Coqui era el gobernador del Chaco. Sí. Entonces por ahí uno, de gente que está escuchando del otro lado, Claro. dice, ¿quién es el Coqui? El Coqui Capitanich. Coqui Sí. Capitanich, bueno, era gobernador, bueno, un gran amigo, porque, bueno, conmigo nunca se portó mal. Yo cuando estaba en el gobierno de Néstor Kirchner, de ahí lo conocía a Coqui también. Sí. Entonces, llegó en su momento porque él era intendente. Claro, sí, y después el gobernador. Después llegó a gobernador. Sí, sí, sí. Pero andaba muy bien, después no sé qué pasó, qué problema tuvo. Hubo un caso de una familia Sena que murió una chica, todo un caso como que ahí le perjudicó a él porque tenía gente trabajando Ah, y le armó todo el caso con él, digamos. Entonces dicen, ¿no? Porque yo no estoy muy segura de eso, que lo culpaban, como que bueno, la gente de él tenía algo que ver y todo estuvo eso. en el caso. Claro, y porque Y claro, y él- homicidio, ¿viste? claro, Una porque chica, él- o sea. ya encima era un Y ahí gobernador. perdió votos, es por lo que dicen, ¿no? Claro, porque él gobernaba en ese momento el Chaco, y bueno, Claro. y después... Ahora no sé quién está gobernando. Ahora está Esdero, Leandro Esdero. ¿Edero? Sí, Esdero. Ah, tengo que ir a hablar con Edero. Sí. ¿Eh? Sí, ahora está él y bueno, es como que... ¿Es peronista, o, ¿de qué partido es? No, él es radical. ¿Ah, radical? Sí, sí, Ah, mira vos. sí. Y bueno, viste que la gente siempre está como que quiere... En la provincia se prometió, no sé, asfalto y no se hizo y bueno, esas cosas. ¿viste? Vamos, digo. Edero. Ahora vamos a ir a ver a Edero. Bueno, Así pero que- lo ves mejor a Chaco entonces. Lo veo mejor y pero sí hay cosas que podría mejorar. Por ejemplo, en Sausalito no hay luz, hay grupo electrógeno. O sea, estaría bueno que haya luz. O sea, Ah, bueno, si hay no hay mucho- nafta, pasa- ¿Vos conociste, cómo se llama? o Donde sea, hay mand- pueblos que están a donde abandonados. mandamos nosotros mercadería. el Chaco El impenetrable. impenetrable. El impenetrable. Claro, yo soy de ahí. ¿A vos ahí? Claro, ¿Vos sos del impenetrable? claro. Castelli del Impenetrable, ahí. Ah, Ah. pero... ¿De qué zona mandaron ustedes? Porque hay muchos pueblos. No, porque nosotros mandamos... Cuando fuimos estaba lleno de agua, había llovido mucho. Claro, hace poco. Sí, Sí, porque aparte son un montón de No, horas sí, en caminos, somos... esos 3 caminos No, rurales. no, antes, hace 4 o 5 años atrás. Ah, claro. Sí, sí. Y es todo camino de tierra. Eso cuando Claro. No es que... Bueno, de Castelli a Fuerte Esperanza, Sausalito, hay fuimos. unos No, ahí aparte tenés 200 kilómetros. kilómetros y, por ejemplo, ahí no hay luz todavía, están Yo no con estaba el grupo acostumbrado. electrógeno. Él estaba acostumbrado en un camino de tierra. yo no. Claro. No, yo sí, yo antes hacía camino de tierra. Y yo caigo retarde los chicos ustedes. Son terribles los chicos. Pues vos, Yo me iba guiando, ¿viste?
Chico igual como ciego. No. No por acá, no por acá. No, yo anduve por todos lados. No, sí, camino a tierra anduve un montón. ¿Te Pero embarraste? bueno. Bueno. ¿Eh? ¿Te Sí, embarraste? cuando me metí me embarré, olvidate. Me Sí, imagino. Estaba todo embarrado, pero bueno. ¿Qué va a ser? Es así la historia del camino a tierra. Espectacular. Bueno, cambiemos de tema. Acá en Buenos Aires, ¿cómo te tratan? ¿Te trataron cuando llegaste? Muy bien. ¿Cómo lo Igual- viste? Porque de venir a un pueblo a Sí, esta a mí me costó monstruo. mucho como Acostumbrarte. adaptarme un año. Y ¿Ah, sí? Sí, y los primeros meses me volví a mi provincia y venía. Pasa que allá en la provincia tuya, mucha calor. Sí, 40 grados. Claro, y acá no, acá no. Sí, Acá como- también, acá es calor, pero no tanto. No, a mí me costó adaptarme porque yo soy muy familiera. Tengo mi papá, mi mamá, mi hermana, sobrino, todo allá. Y acá estoy como prácticamente sola. O sea, tengo amigos ahora, todo obvio. Pero es como que eso es lo que me costó. Pero te gusta. Acá sí ¿Buenos me Aires? gusta. Sí, me encanta. Ah, bueno, viste. Sí. Claro. Eso cuando uno viene del interior y le gusta. Claro. Después también, uno le gusta su provincia, todo. ¿no? Yo Caleta Olivia, yo amo Caleta Olivia. Pero yo me acostumbré tanto a Buenos Aires que no me iría, porque ya Buenos Aires me adaptó y me fue bien acá. ¿no? Claro. Acá tiene todo. A vos te gustan los medios, te gusta Claro. todo. Y bueno, uno que le gusta esto, se queda, ¿entendés? Sí, eso, viste, y allá no hay. Allá no hay, es como dice el dicho, Dios está en todas partes, Pero pero atiende atiende en en Buenos Buenos Aires. Aires. Entonces, Es viste, real. bueno, yo vine a pelear acá hace muchos años y cuando estaba en el boxeo me quedé acá, me fue bien y me acostumbré. Hoy en día tengo hijos, todo porteño, todo, ¿entendés? Pero bueno, hijo caretense también, pero me acostumbré. Hoy en día vivo acá en Buenos Aires hace muchos años. Claro, Sí, sí. y sí. Bueno, vos sos de acá. Yo soy porteño, sí. Claro. A mí no me, ¿Qué no me gusta. provincia No me, te- No, vos no sos porteño, vos sos de la provincia. Córdoba. nací en Capital, ¿no? Ah, vos naciste en Capital. Ah, mentira, no, nací Sos nací en Morón, boludo. Sos un Jorge David. Un limón, ¿no? Nací- Ese Jorge David se hace el pelotudo, sí, pero vivía en es de- Merlo. Es de Merlo. Se hace ahora Ese ahí andaba en parado. Plaza Tierra también. Anda en ojota ahí por los beliscos. No sé qué quiere El hacer. peladito bravo ese peladito. No, sí. Y la otra la fue a traer de allá de la tierra de Corriente, de Curuzú-Cuatiá. No, De Curuzú-Cuatiá la trajo. Ah, sí, de Curuzú que Ah, de Yo ahí. les traje Chaqueña, un... ¿no es? Chicos, cambiando de tema, les traje un regalito. A ver. Miren, para los dos. Qué Es grande. de mi programa. ¿A qué color más te gusta? El fucsia, el rosa, esos son mis colores favoritos. El marrón. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Ay, re nena, pero bueno, la próxima vez el color negro le traigo para que, porque si no... ¿Ves? Ah, acá tenemos la... No, Bueno, yo- para sus novias, chicos. Esto lo voy a regalar para mi Una novia, lapicerita de para que lo tenga. MNTV. Para la novia, chicos. Para que se lo ¿Quién te lo pueda. regaló, Michelle? A ver, ¿quién es Michelle? No, No, la para que del se- programa. para decís. que se lo pone. No, esto para el programa, para poder anotar lo que tenemos que anotar. Claro. Y ahí nos Porque vamos a dejamos- acordar siempre de Michelle. Y sí, obvio. No, mira, Michelle, vos en tu programa, ¿tenés muchos invitados? Sí, igual siempre hago invitados, hago uno y cuando cierra la entrevista hacemos un show, cantan, tengo bailarinas, todo. Ah, mira vos. Sí, me gusta todo eso. Y me gusta, por ejemplo, las bailarinas que sean todas tapadas, no me gusta que muestren mucho, nada, porque a veces, por ejemplo, hago entrevista a, por ejemplo, a Belly Bendy, es un menor de edad, y las bailarinas tienen que ser a su edad y todas tapadas porque viste que es Pero un bueno, tema pero- eso. Pero ¿viste? hoy en día. Y lo voy manejando. Pero hoy en día, bueno, Pasión tiene toda la. No están Claro, toda cubierta. Claro. Están entangadas. lo vemos. Pero vos Ahí- sabés que yo no me gusta, no me gusta, ¿No? no. A mí tampoco. O sea, no es necesario mostrar El petiso, ese petiso. tanto. O al menos yo cuido mi producto, ¿no? Yo también, yo cuido mi producto, que lo tengo en mi casa.
anda entangada siempre, pero lo cuido. Claro, me imagino, por supuesto, pero en la casa. El producto hay que cuidarlo siempre. No, sí, hay que cuidarlo. Claro, yo lo mío también lo cuido, chicos. Aceite, crema. Esta es mentira, te lo cuidan en el Chaco. Sí, No, me ¿quién la veo. cuida? No, yo no hablo de. Yo hablo de mí. No, el producto, el otro producto no. Así que, ¿cómo se llama el chico del compañero? No, lo que menos quiero nombrar a nadie. Bueno, si mañana salís volando, ya sabes por qué. Te agarró como un alce. Te fue, Wow. Me voy en las vacaciones de invierno, ahora me voy. Creo que ¿te vas? ¿Para allá, yo para quiero allá? grabar mis programas, pum, y me voy. ¿Te vas para el Chaco? Sí, me voy. Ah, Tengo entonces ganas. lo extrañás. Igual tengo mi familia. No te trae una mierda. Nah, sí, también. Pero qué sé yo. A mí me cuesta ir mucho para allá, para el sur, porque estamos muy lejos, ¿no? Sí, está frío. Sí. aparte. Encima ahora está todo nevado, Y sí. está todo escarchado. ¿Te gusta el frío o te gusta el calor? No, el calor me gusta. ¿El Estoy calor? acostumbrada, sí. En el Ah, interior, 40 no, grados. Pero ahora ya está frío. Sí, ahora Sí, frío y está muy frío. seco es allá, ¿viste? Distinto. Claro, porque allá cuando es seco, no lo sentí. Pero acá Si, cuando... si está seco, ¿qué tenés que hacer? Tengo que meter un poquito de... Qué tan raro que suena. ¿Ves por qué necesitamos la valija, cubilla? Ah, Volver a la valija. Gordito, vos llevaste la valija, gordito, ¿eh? Sí. El mecánico, ¿eh? Qué No. bárbaro, estaba la valija estaba ahí y desaparecimos. Y pero la señora Rosana... También tiene la valija también. No sé. Ah, la señora Rosales estaba con el mecánico. Estaba en el mecánico de la esquina. Tienen suerte los mecánicos, ¿no? Y todos los ¿No te mecánicos algún son... mecánico? No, nunca. No te gusta. No, No, porque son muy suyos. Tienen mucha... no, paso. Bueno, ahora con lo que me dijeron. ¿Qué te gusta de un hombre? Me gusta que sea caballero, sencillo, que no sea agrandado. Viste que hay chabones que son medio creídos. No, porque yo tengo esto, lo otro. No, ahí no me va. No te compran con lo externo. No. Eso no me gusta. Me da igual si tengo que ir a un restaurante o comer en la casa, me da lo mismo. Por eso soy muy básica con eso. No, pero ¿por qué te hablo? El restaurante es distinto, porque va con un caballero... Claro, ¿no? sí, pero a veces también me gusta estar en casa, ¿viste? Ah, sí. Máximo, Sí. Es más... ahora voy a pedir que si nos puede renovar el mate, por favor. Que Máximo acá, ¿qué era? te lo pido, por favor. Máximo. Ahí en la valija, Y después, Máximo, creo que vos te sientas acá y venís a contar toda tu historia también. sí, te vamos a contar la verdad, ¿eh? Yo les quiero contar que traje para cerrar de invitado a Montaner, el doble de No, Montaner. sí. Iba a cantar con un temita. El doble de Montaner, Sí. me encantaría después tenerlo. Hay que ver si está enamorado de él o no. No, Sí. ¿No? no, creo que está soltero, ¿no? No, pero ¿Está soltero? No sé. pero- Ah, no, Hay algo, siempre. Le gusta agarrar el no me gusta, le gusta hacer fiesta. No, Montaner no. le gusta agarrar el micrófono como agarra Montaner. Ah. Sí, verdad. No, eso es lo que tiene. Yo lo conozco a Montaner. Sí, ¿Sí? claro, el hijo, Sí. estuvimos con el hijo. como- Claro. Entonces, viste, es un pibe, muchacho que anda muy bien vocalizando, ¿eh? ¿Cómo era el tema de Montaner que era conocido? Yo ni me acuerdo. Juega chiquitita. Ahora vamos- Tiralo, ¿cómo era? Chiquitita de mana. Óyeme, cachita, tengo una rumbita, para que tú la bailes como bailo yo. ¿Qué tal, Ea, bien. Le hace la No, voz, la mía no baila, entra justo. ¿no? Sí, entra justo. Se acomoda. Ya como... Porque ahora están los forros musicales, pero antes venían con números, ¿de verdad? Sí, pero antes, yo antes usaba el 3. Como se tiró... se iba a la tiró- farmacia y dame el 3. Después el otro quedó más duro que yo, quedó, digo. Pobre, sí, el tío Aníbal que mandaba un abrazo. Ese sí, yo. Hay Al muchos tío Aníbal. comentarios, ¿no? El Sí. tío Aníbal le fue al farmacéutico y le dijo... Ah, yo ni sabía, Dame. mira que hay Sí, comentarios está ahí. lleno de comentarios. Igual yo le digo la verdad. dame, ¿cómo dijo el tío Aníbal? Sí, Dame algo para- dame, me duele la cabeza. No, para levantar, dame algo para levantar un poquito, dijo, ¿no? Le di un Viagra. Casi se muere, dijo. El corazón le hacía así, ¿qué me diste? Y yo me di algo para levantar algo. Uy, le di un Viagra al otro, ¿no? Qué hijo de- Y estaba con fiebre, todo el tipo. Pero bueno, historias que pasan.
¿Qué es lo que más loco que te pasó acá en Buenos Aires? Pues yo me imagino que en el Chaco pueblo, o sea, la gente medianamente más respetuosa acá, viste, como Claro. que todo un quilombo. Acá la gente es muy lanzada, por ejemplo. No le importa si vos cómo sos y viene y te ofrece plata, te ofrece viaje, así. Es muy lanzada. En cambio en el interior no, alguien si te va a conquistar es como que lo hace más de otra manera, es más caballero. Y acá no, ¿viste? Acá se te largan de una, se largan a la Sí, pileta. Sí, no tienen filtro acá, No, los no. chabones, son tremendos. Es como este programa, sin filtro. Sí, de verdad. Sin filtro. Real. No, no, Así no, que bueno, pasa que, bueno. eso es lo que tiene acá, ¿viste? Lo que pasa es que, bueno, Buenos Aires. Es como dice el dicho que dijimos hace rato, Dios tanto aparte para ti en Buenos Aires. Claro. Acá vos vas a un canal de televisión y el chabón se te tiró. Claro. Yo me acuerdo un Sí, día me pasó. cuando vivía con Belén, con mi ex mujer, fui a un canal de televisión y estaba Guillermo Coppola y se largó a mi ex mujer. No. Y le dijo, bueno, después él me dijo, perdoname, Roña, Claro, sí, sabes que viste, yo ahí, me no. quería levantar tu mujer. Pero bueno, Tremendo. no, Bueno, sí, Guillermo es terrible, terrible. y a mí me pasó haciendo una Ah, ¿con entrevista. Guillermo también? No, Ah. con un artista haciéndole la entrevista y hablando ahí. Qué lindo que la pasaste en un viaje, las grabaciones, tu videoclip. Sí, cuando quieras venite a mi casa de viaje. Todo me tiró ahí de onda de una en el estudio. Y yo quedé Qué helada, tipo, y no sé qué decir. Y digo, cambiamos de tema y empezamos a hablar del videoclip, porque si no, viste, A mí me- Ah, pero vos se estaba alargando ahí. Escuchaste en la- vivo. ¿Ah, en Sí, vivo? ahí me estaba tirando onda. Los perros. Dios mío, no es que no heriste de carne. Si No. te das A mí carne, me ¿sabes qué? conquistás con un mate. Y encima mira, me quedó... Poquito. Esto es arena, No te ¿Cómo? confundas. Quedó arena de la playa, Ah, esta, a ver, déjame tocar, porque arena Ese es de de Punta Cana. República Dominicana. ¿Viste? Mandame un saludo a Francisco, Ay, te fuiste de vacaciones. Qué linda foto. vi. República Dominicana. ¿Y qué onda? ¿La verdad? ¿Fuiste con alguien? Sí, Ah, la estaba preguntando Fui todo. con- Quería saber, ¿viste? fui con el amor de mi vida, Qué bien. Sí. ¿Y? con mi hijo. Ah, Fue con el hijo. qué Sí, bueno. no, la pasamos bien, muy lindo el país, la gente otra cosa, o sea, la gente allá tiene modales. Y Es como el interior, como agradecida. tu Claro, pueblo, sí. ¿entendés? Vos venís acá y todo te falta el respeto. ¿Viste? Es como que... Yo estuve allá, yo estuve en República Dominicana y nada que La ver. gente te trata, disculpe, o sea, te dice así. No, sí. Disculpe, o sea, no te van a decir vos. No, no. No. No, no. Y es No, más, aparte- si vas a una escuela rural, me pasó porque hace poco fui a una escuela rural que labura mi mamá, que trabaja mi mamá, ella maestra ahí, y todos los alumnos venían, hola maestra, no, yo no soy la maestra, es mi mamá, ay, qué linda, todo con amor, y usted, te dicen. No, lo lindo Todo de allá, ¿viste? todo de La- usted, sí. Sí. Sí, es muy, la gente Yo es lo- muy educada, la de la provincia. Permiso, O sea, convengamos que República Dominicana Allá sí, allá yo cuando, acá te empujan. fue creada por... allá yo decía, cuando vivía en Estados Unidos, decía, excuse me, Claro. please. No, ¿viste? Funky. Claro, no, es otra cosa. con su permiso era Excuse me, Funky. Bueno, la pasaste. No, la gente muy... Porque República Dominicana, o sea, antiguamente era todo Haití. Después, bueno, hubo un independizador. Y la gente es como que siente, si bien ya no existe más lo que era la esclavitud, es como que la gente se vive pendiente en tratar de sobrevivir complaciendo a otros. O sea, de alguna forma se sienten inferiores. Yo estuve hablando con la Claro. gente y eso, poner, no sé, a mí me pasó que estaba en la playa así, pasaban las chicas y te daban un masaje. Y a mí, Claro. yo le daba algo de plata y digo, no, te agradezco. Allá la gente quiere sobrevivir. No, y me dio una bronca Claro. porque había unos yanquis, viste, y sí, la mina le hacía masaje en los pies así, le Bueno, filmaba. pues se la rebuscan, Ah, me eso hizo está bueno. recalentar. Sí, bueno, pero es como, qué sé yo, son agradecidos al turismo, porque viven de eso. Claro. Y viven bien, porque es un país estable, un país donde, qué sé yo, bueno, ahí
vos estás en el hotel All Inclusive y es toda una maravilla, pero yo alquilé un auto y recorrí los pueblos y más madera. Sí. Mi hijo me dice, no, quiero ir a comprar una tienda. Le digo, bueno, googleá, yo ni me fijé. Agarré el auto, me fui, mamá, cuando llegué, boludo, encima, claro, mi hijo recontra blanco, ¿viste? Y bajamos y vos mirabas para todos lados, estaban todos, nos miraban como era extraterrestre, ¿viste? Qué Y loco, qué lindo. Igual. No. Todo moreno. No, pero no solo moreno, sino que fuimos a parar una villa, boludo. No. Yo cuando llegué ahí dije, la puta que te... Ah, tremendo. No también. sabes lo que era Sí. eso, ¿no? Era bravo de verdad. Y bueno, viste, cuando uno no conoce, entrar a lugares peligrosos, ¿entendés? No, aparte... Claro, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, Sí. porque entran en esos caminos de tierra y si no conocés... Te entran por camino de tierra. No, Te podés perder. no pasó nada, ¿viste? O sea, pero eran lugares que vos no podés entender eso, ¿no? Como, pues yo creo que el hombre, como No, pero recién pa- decía Michelle, o sea, te quieren demostrar que tienen o invitar a viajes, ¿no? Como para comprarte de alguna forma y después Claro. dominarte. Entonces, esa es la balanza que veo en el mundo, ¿no? O sea, si yo te compro, te mantengo, sos de mi propiedad. Claro, Y eso no. no es así, o sea, el amor es otra cosa, es libre. Claro, no soportaría estar con alguien así igual, ¿eh? Pero vos. No me ayuda mi personalidad tampoco. Es como que siento que la mujer se tiene que ganar lo suyo y eso ser mantenida o que te den las... No me va. Che, Michelle, ¿y por qué te separaste? Porque no te iba. No, yo me separé porque tuve violencia de género con mi expareja. Ah, mira. Entonces tuve que separarme. Y con las dos parejas, con el primero sufrí intento de homicidio, él está preso, 10 años le dieron, que ya creo que va a salir creo que ahora, no sé si ahora noviembre o el año que viene. Y el segundo, que me casé, a los 6, mira, yo me casé con el chico y al otro día ya era otra persona. No podés hablar con tu hermano, me controlaba el teléfono, me hizo cambiar de número, la agenda era solamente mi familia, no tenía amigas. Así de golpe cambió el chico. ¿Con las dos parejas te pasó lo mismo? Sí. Y- Por eso a mí y- me costó tener ¿Y qué alguien. te gustaba de eso? No pasa que yo primero me enamoré y Mm. después empezó todos los problemas. ¿Ahora era amor? Y es como que tuve que hacer terapia, todo. Yo te digo porque, a Siempre- ver, hoy en día lo que es violencia de género, porque a mí también me sucedió. Entonces, después con el tiempo entendí que no era amor, porque eso no es amor. Entonces también empecé a buscar dentro de mí Claro. qué era lo que a mí me llamaba la atención de personas similares Está bien, y pero que... ¿a vos qué fue violencia de género? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué te sucedió? Bueno, el primero me dio 3 apuñaladas la en mierda. terapia intensiva, mal. Él era mi novio de la infancia, o sea, del colegio. ¿Y Íbamos cómo al llegó a colegio. eso? Porque nosotros, o sea, yo me veía así, me iba al interior, lo ¿Pero por veía, él celos? vino, claro, por celos. Y cuando yo decidí terminar con él, porque no lo aguantaba de tanto celo, decidí terminar, él me dijo, no, sos mía o muerta. Entonces bueno, ahí un Johnny cualquiera. Claro, ahí entonces me intentó medio. A mí me hicieron algo similar. Nada más me pusieron una pistola en el pecho. Ah, mirá. No sos mío, no sos de nadie. No, a mí me dejó de terapia. Yo sé quién está, pero no vamos a atender. Está llamando. Pero bueno, a ver, lo importante de todo esto es que uno aprenda y qué sé yo. A mí me sirvió. Yo realmente ¿Y a la vos pasé. por qué te pasó así? O sea, ¿qué fue? No, porque yo al principio pensé que estaba enamorado, después con el tiempo me di cuenta de que no fue amor real porque el amor no lastima, el amor no daña. Yo intenté de todas formas poder terminar de la mejor forma la relación, busqué terapia de pareja, Claro. yo hablaba con también hice ella, eso. pero fue totalmente imposible. Y terminó de la peor forma. Pero, y cuando, bueno, le dije en algún momento, le digo, mira, yo no quiero vivir esta vida, yo busco paz, bueno, me la das. Entonces, Claro. bueno, no lo entendés.
Me sacó el fierro del bolso de la policía. Me puso la pistola, me dijo, no sos mío, no vas a ser mío, no vas a ser de nadie. Claro, Y así, después, bueno, igual. empezó todo un quilombo legal, judicial y demás que realmente no va al caso, pero yo hoy aprendí a perdonarla, por más que me quiso arruinar la vida. ¿Eh? Por eso te digo, o sea, yo creo en la existencia de violencia de género de la mujer, pero también pasé violencia de género siendo hombre. Claro. Entonces ahí veo una polaridad que no, Y es, viste no hay que igualdad. No hay eso, no hay igualdad. No hay igualdad porque a ver, yo lo viví, a mí no me la pudo contar nadie. A mí no me la cuenta Estaría nadie porque yo la bueno viví. eso, que- Y está bueno porque Carolina Lozada, la senadora, está por sacar una ley de falsas denuncias. Claro. Porque hoy, a ver, generalmente, yo estuve hablando con un montón de gente que ha pasado algo similar y generalmente la que realmente sufre violencia de género, excepto bueno, un extremo como el tuyo, generalmente no denuncia, por miedo, por vergüenza, por miedo a la familia. Entonces, y bueno, ahora hace poco salió una chica que estaba, no sé si chiquitita, en algo de eso, que sufrió abuso de chica y nunca lo contó por vergüenza. Claro. Entonces después te pasan estas cosas que te denuncian falsamente por un montón de cosas. La justicia realmente en Argentina brilla por su ausencia porque no investiga como corresponde. Eh, y después, o sea, hoy una mujer te denuncia por cualquier cosa y después el daño que produce, no solo a la persona, sino a la familia, Claro, es terrible. eso. Y eso no te lo paga nadie. Y después caduca eso, ponele, y a la mujer no le pasa nada. O sea, no tiene ninguna pena. Siempre gana la mujer. Entonces es terrible esto. Sí. O sea, y pasa también con la familia que tienen los padres que no pueden ver a sus hijos, y un montón de cosas que creo que la justicia ahí tendría que empezar a trabajar de una forma más Ujú. Sí, consciente. pienso lo mismo. Porque yo como le digo a todos, o sea, espero, ojalá, yo no le deseo esto que le pase a nadie, pero si le pasa a algún familiar de cerca, es algo terrible. Y son daños que son irreparables. Claro. Yo, en mi caso, la logré perdonar. Me quiso destruir la vida. ¿Eh? Pero la logré perdonar, ¿sabes por qué? Porque me enseñó un montón. Hoy aprendí a valorar la vida de otra forma, soy más prudente, más observante, o sea, disfruto más el día a día. Me aferré mucho a la fe. Pero vos no aprendiste a perdonar. Yo sí. ¿Sí? ¿Sabes que lo Pero- perdoné, el que está preso? Bueno, pero a mí ni fue un hijo de puta, perdón la palabra. Porque Claro. Lo que te hizo, ¿entendés? Claro. No tiene O perdón. sea, igual a él, No yo tiene cuando... perdón de Dios, ¿entendés? Y no, Porque te lastimó. ¿sabe lo peor de todo? Es que él fue el novio de cuando íbamos al colegio. Lo que menos podés esperar que alguien así de golpe reaccione. Ah, él fue el primero, Claro. el que le hizo sacar burbuja, No, ¿no? bien. Nada. Ese, Claro, que ahí quedó Entonces pinchado. ese es el tema, Ah. ¿viste? Cuando es alguien que conoces mucho tiempo y que es tu primer novio, ahí es cuando Ah, el más... micrófono, le decía, estaba haciendo señas como el pelado 14, digo, qué mierda. Ah, yo decía, la verdad está bueno hablar de estas cosas Sí. porque yo creo que, ¿sabes cuál es el no, está verdadero bueno significado? hablar de esto porque hay mucha gente del otro lado que seguramente la está pasando lo mismo, ¿entendés? Sí, y mucha Porque- gente a mí cuando me preguntan, por ejemplo, yo no quería ir tanto al interior porque siempre me preguntaban, ¿y cómo está el chico que te apuñaló? Así me preguntaban algunos. Y a veces no quería ir porque me preguntaban tan fuerte y de él y no quería hablar de él. Nunca quise hablar de él. Bueno, lo que pasa es que eso en el interior existe, ¿entendés? Claro. Pasa que... Y a veces yo nunca hablo, no voy a hablar mal de él nunca, me pasó lo que me pasó y encima me costó mucho entender cómo el novio mío de toda mi vida me haya hecho eso por nada, porque solamente lo quise dejar, no entiendo su cabeza. Tuve que hacer terapia mucho tiempo, siempre que estoy con alguien vuelvo a hacer terapia, porque como que, viste, Entonces hay algo que vos no sanaste por dentro. seguro que sí. Yo creo que no, Mirá, en ese caso... yo descubrí algo. Cuando vos realmente lográs perdonar, pero desde el corazón, no diciéndolo de afuera, Claro. ahí encontrás la verdadera libertad. La libertad interior, encontrás la paz. Porque si uno se pone a pensar, o sea, el verdadero progreso del ser humano está cuando vos encontrás la paz, porque tu vida la vivís vos. Nosotros somos individuos. O sea, yo le agradezco un montón porque aprendí a estar tranquilo y pensar. Digo, ¿quién es mi peor enemigo? Soy yo.
O sea, aprendí a dominar la ira, el impulso, practicar la tolerancia y todas las virtudes que llevamos como seres humanos. Claro, uno cuando pasa por ese momento aprende a valorar y aprende la enseñanza de lo que te dan, ¿eh? Yo, mira, A después uno de... le pasa, a mí no me pasó, pero a vos te pasó, y bueno, uno aprende a perdonar y a valorar sus Igual cosas, mucha ¿no? gente me juzgó porque ¿cómo vas a perdonar a alguien que te quiso matar? Así me Pero decían. la gente habla por hablar. Entonces, ¿Sabes cuál es el problema, Michelle? sí tengo miedo cuando él salga que me busque, obviamente, porque en muchos casos él hasta los cumpleaños del año pasado me llama, feliz cumpleaños, o sea, él me saluda a la fiesta, me manda mensajes de texto ahí adentro, entonces como que a veces me da un poquito de como que capaz que venga a buscarme, puede Pero ser, vos o sí. no, Pasa que si vos vas a perdonar de lo que te hizo, el día de mañana te va a hacer peor. no, el día de mañana no lo estoy contando, No, olvídate. Pasa Mira. a muchas chicas le ha pasado lo mismo. sí. Ella no la cuenta más porque no están más en vida. Son rencores muy duros. Después Sí. si vos... Pero esa gente no tiene vida propia. A ver, a mí esta chica me sigue escribiendo con cuentas falsas. Y yo no logro entenderla porque no tengo esa capacidad, esa maldad, pero vos decís, o sea, vos no te das cuenta del daño que hiciste. Claro, Porque una cosa es que uno lo cuente, a ver, vos decís, no, porque me hablan, me juzgan, pero a mí me juzguen todo, no me interesa. Porque, ¿sabes por qué no me interesa? Porque yo sé la verdad. Claro. Y sé lo que pasó. Después de que puedan hablar los demás, yo tengo, o sea, soy muy creyente en Dios y me resguardo en eso. Claro, O sea, sí. yo no voy a vivir ni un segundo más ni uno entra menos por que... acá y sale por acá. No me interesa. O sea, Sí. que digan lo que quieran. A mí también me escriben por redes o cuentas falsas, truchas, Facebook, Instagram, todo. Y yo por eso no respondo o no acepto nada porque a veces digo, puede ser él, ¿viste? O Yo lo está- único que te digo, que la peor discapacidad que puede tener un ser humano es no haber aprendido a amar. ¿Por qué? Eso no entiendo. No, Yo creo que la peor discapacidad que puede tener un ser humano es no haber aprendido a amar. El amor es libre, el amor es dejar ser, el amor es no daña, no golpea, no lastima, y no solamente físicamente, sino psicológicamente. O sea, aprender a amar es una virtud grande. Es algo que uno Claro. nace del corazón, es otra cosa. Esta Michelle no aprendió a amar, porque se casó y por eso metió en cana. No aprendió a amar. No, la verdad es que no, pero bueno. Aprenderé a... Bueno, qué sé yo. Hay una frase que dice, estima a los buenos, ama a los débiles, huye de los malos, pero no odies a nadie. Yo quedé viudo pronto, a los 32 años quedé viudo. Falleció la madre de los chicos, bueno, yo la amaba, pero después se me cruzó otra en el camino y nada, amé a otra persona. Pero tuve 5 con ella. Qué loco, yo nunca más me volví a enamorar. Vos tenés el corazón como Es un muy corazón de loco. vaca. Tuve un corazón de vaca. Yo me enamoré una sola vez Así un corazón. y listo. Fue el primer novio, nunca más. Creo que con el que me casé nunca llegué a amarlo, así me Mira, casé yo creo porque, que, no sé. creo que el ser humano, viste que generalmente cuando vos no aprendés algo, en lo que fuese, te vuelve a pasar. Entonces volvés a repetir patrones. Yo creo que es hasta que lográs, porque hay dos formas de vivir, una Sí, a través eso es lo que me dicen, la verdad. del instinto. Yo creo que hay dos formas de vivir, a través del instinto, que como un animal, o a través de la conciencia. O sea, entender también que no nos vamos a llevar nada. O sea, yo aprendí mucho, más allá de lo vivido, por ahí con mi amigo, el tipo resiliente a dos manos. O sea, este tipo lo he visto mal, lo he visto llorar, pero 2 segundos. Después dale para adelante y, Claro. y vamos. Y sí, Entonces, porque la vida hay que vivirla, ¿entendés? Yo la vivo. A mí, por ahí me dice, che, Roña, ¿qué sentí? Y hoy no siento nada, ¿entendés? Yo, con mis hijos soy muy duro. ¿entendés? Lo quiero, lo amo a todos, pero viste... Mira, yo el otro día estaba pensando eso. A ver,
con lo que fue tu papá para vos, con vos. Vos con tus hijos sos un Maradona, boludo. Yo justamente hoy lo comentaba. Porque, a ver, lo que vos pasaste con tu... Yo el otro día lo pensaba, lo que vos pasaste con tu viejo, fuiste totalmente lo contrario con tus hijos. No, sí, con mis hijos yo fui un pan de Dios. Y claro, Mi viejo me recontracagaba a palo, me dejaba azul, me dejaba, ¿entendés? Y bueno, mi primer knockout que tengo cuando voceo, yo nunca había puesto knockout a una persona. Y el primer knockout que le puse fue a mi papá. Wow. Porque Y sí, por todo lo que te hizo. No, porque yo le decía... Bueno, Se agarra la cara, Montaner. Le dije, no, le dije, basta, cholo, no me pegó como cholo, hijo de... Y cuando me dijo, no me pegué más, cuando me vino a pegar, le pegué una piña en la pera, lo noqueé. Nunca había noqueado yo. La primera persona que noqueé fue a mi viejo. Bueno, y después de ahí me fui de mi casa y después ya empecé como el voceo, a los 15 años, a los 16, ya estaba bien. A los 17 años estaba acá en Buenos Aires representando a la Argentina en el voceo. Y ya a los 18 ya me hice profesional, a los 19 ya era campeón argentino, campeón sudamericano, nada, y de ahí empezó mi carrera, bueno. Empecé a ganar dinero, después compré mi casa, y nada, yo antes vivía en la casa de mi ex mujer, en la casa de mi suegra, y después ya compré mi casa, compré la otra casa, y así sucesivamente fui comprando casa. Después me junté con Belén, después la conocí a ella, nada, y empecé a viajar, me vine a Buenos Aires. Belén había quedado embarazada había tenido a Quimei en Bahía Blanca, y yo andaba de joda, andaba de gira artística, fui en pedo. Gira artística. Sí, y me acuerdo que fui al hospital y justo iban a hacer Quimei y me hicieron pasar para ver el parto. Y el doctor estaba con los guantes todos llenos de sangre, así, vení, pasá, sacá una foto. Yo me estaba descomponiendo ahí adentro, ¿viste? Pero bueno, después le dije, ahora vuelvo. Me vine a la mierda de Buenos Aires, no volví más. Después le digo, ¿dónde está Belén? Se había ido para Santa Cruz. Y le pagué el pasaje y vino a Nuevo Buenos Aires, bueno, de ahí tuve 18 años con ella. Mirá, 18. Después me separé y dice que un pelo tira más que una manada de bueyes. Ese pelo me tiró para Temperley y tuve 13 años en Temperley, metido ahí. Y bueno, ahora me separé y me tiró un pelo para acá, para Ciudadela, la puta madre. Así bueno, ahora estoy con Noelia en Ciudadela. Sí, preciosa, ¿no? Tener un programa con ella. Ahora empezamos un programa, con ella, sí. No, sí, le gusta, bueno. A mí, Eso está bueno porque tenés una pareja que te acompaña a lo que a vos te gusta también. Está bueno eso. Viste que hoy si no se adapta a vos es como medio complicado, ¿no? ¿Y vos te adaptás a la chica? Y fíjate, si te adaptás te puedo presentar. No, pero ella tiene pareja, tiene un chaco. No, a las piernas tiene pareja. Sí, bueno, vamos a invitarlo lo tenemos a Milei Sí, acá. Sí, a Casadí que Milei, venga. ¿lo tenemos a...? Mirá que si viene Milei, acá el Roño lo desafió. No, sí, yo lo desafié a Milei. No. Y Milei me dijo que cuando quiera peleamos, me dijo. Yeah. Sí, de Bien verdad. ahí. Sí. Y el loco es capaz de ponerse los guantes, ¿eh? Y sí, sabe que no tiene miedo. Imagínate que el país está hecho mierda y no tiene miedo. No. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a invitarlo. Dale, ¿Lo podés vení, presentar Álvaro. vos? A ver cómo lo Sí, presentas sí. ahora tú. Bueno, para cerrar el programa, viene Ricardo Montaner con un tema que la rompe. A ver, pasá. ¡Bravo! Ricardo. Vamos, Richard. A ver. Vení. Pero vení acá porque acá, si no la gente. Un no te ve. placer estar acá, campeón. Gracias. Y con tu cinturoncito, ¿lo puedo tocar? Sí, cómo no. Ahí está. Mirá. Oh, espectacular. Gracias. Sí. Yo siento que toca también. Yo me meto a tocar. A ver, vamos a que ¿Más se acá? Ajá, perfecto, ahí. Sí, vos. ¿Bonito o granísticando? Ahí. Ahí. A ver, vamos. A ver, la manito arriba. Ahí viene el tema que... ¿Y la Ricardo música? Montaner la rompe. A ver. Ahí va.
Baila, baila. ¡Ay, Dios mío! Deja la queja ya, la vida es corta. Con alegría asume el reto que más te importa. Sabiendo ser feliz, déjalo ser feliz. No habría tristeza ni pesimismo, podría sonreír. Baila en la calle, di cosas bellas. Grítale al mundo, yo soy feliz. Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. A ver la manito arriba. Dejala, muchacho, con esa cara triste. Deja el despecho por la muchacha que conociste. Sonríe un poco más, muestra esos dientes. Ven a la esquina que la parranda ya está caliente. Baila en la calle, di cosas bellas. Grítale al mundo, yo soy feliz. Soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. ¡Vamos, gracias! Genio. ¡Besito Señor para todos! Montaner, ¿cómo está la economía del país? O a Milei le preguntamos. La economía está un poco complicada, sí, pero... ¿Y Milei cómo lo diría? Digamos, o sea, las medidas que tomo son siempre correctas, ¿Y Adorni? pero... Yo también quiero un pendrive como el de Adorni. Mirá que busqué en mi casa, pero... No tenía eso verde. Estaba oxidado el primer pendrive. Cuando era chico tenía verde los mocos. Sí, los mocos. Bueno, te agradezco por esta Un participación. placer. Otro día vendré luqueado. Sí. Hoy vine de Ricardo Montaner. No está luqueado yo pensé que estaba luqueado. No, Ya, la pero cara el otro personaje. Ah, el otro personaje, bien ahí, pero bueno. La verdad que te pasás, es muy bueno la invitación que haces. Te felicito, ojalá que siga así, porque la invitación tuya es pegajosa con todo lo demás, ¿no? Yo la puede cantar y la gente la puede cantar también cuando salís cantando vos, ¿no? Está muy bueno. Muchas gracias, Roña. ¡Sos mi ídolo! Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. ¿Terminamos, Máximo? Buenísimo. ¿O no? Vamos cerrando. Vamos cerrando. Perfecto. Vamos cerrando, gente linda, gracias por estar ahí. Quiero mandar un gran saludo para todos, un fuerte abrazo. El viernes sabe que nos estamos comunicando en mi gimnasio, vamos a hacer entrega de mercadería, vamos a entregar frazada, vamos a entregar campera, vamos a entregar media, porque hoy nos donó media, ahí no me sale el sindicato que me donó media para donarle a la gente que más necesita, y bueno, así que ya saben. Vamos a entregar 300 pares de media, vamos a entregar 300 frazadas y vamos a entregar camperas, no sé cuántas camperas hay, así que la vamos a entregar a toda esa gente que más necesita. Les mando un fuerte abrazo y los espero en Temperley, en Partido de Loma Zamora. Estamos en Avenida Eva Perón, 4730, así que los espero el viernes, 4 de la tarde.